Muy buenas a todos, somos Roti y Síncope. Muy buenas. Y hoy os traemos una película que sé que más de uno tenía muchas ganas de que habláramos de ella. Una película que se ha llevado pues tanto el título de la película más aterradora del 2021 como la mayor decepción del 2021. Sobre todo para aquellos que han podido disfrutarla en Sitges, donde parece que el recibimiento general del público no ha sido tan acogedor como se esperaba. Hablamos de la película tailandesa The Medium, película que podréis encontrar tanto en Blog Horror como espero pronto en alguna plataforma, como en nuestro Discord, ya sabéis, haciéndoos miembros. Dicho esto, la película es del 2021 de 131 minutazos, 2 horas y 10 minutos, que no se hacen jamás cortas, y que el director es Bong Joon-ho, que me suena mucho. Claro que te suena. Además que ha salido en todas las Fobia, películas de antología tailandesa, ha salido en A veces Death, ha salido y es el director de Shutter, película que Síncope no quiere que hagamos y yo estoy dispuesto. Es un peliculón, Shutter. Sí, lo es la primera vez que lo ves, luego ya no tiene ninguna gracia. O sea, la primera te coge el giro, te coge la sorpresa y te encanta, te parece súper original, fabuloso, pero volver a verla sabiendo lo que ocurre, sabiendo el giro, la verdad que no tiene tanta gracia. Por eso mi reticencia a volver a verla, porque no me gustó verla sabiendo lo que pasaba y hacerle un vídeo me parece tontería. Pero vamos, que esta película se esperaba tanto precisamente por eso, porque era el director de Shooter, y de Shooter en su momento tuvo bastante prestigio y buen recibimiento. Es decir, que yo Shooter la quería muchísimo esa película, hasta que, como dice Síncope, la volví a ver y me di cuenta de la tontería que era de película, como Battle Royale. O sea, que no os guiéis por estas cosas jamás. Pero ¿de qué trata The Medium? ¿Qué es lo que hemos venido a hablar? Bueno, pues en esta película nos presentan a una joven que parece que ha heredado ser poseída por un dios llamado Bayan, un dios que va pasando de generación en generación a lo largo de los años y en su familia. ¿Por qué ha decepcionado tanto esta película? Pues sobre todo por su duración. Es una película que es un mockumentary, ¿vale? Es un falso documental, que no un found footage, sino un mockumentary. Significa que están entrevistando incluso a las personas implicadas en este problema de esta aldea de Tailandia. Decir que la diferencia es que no es que encontraran las cintas después, esa es la gran diferencia con el metraje encontrado y el mockumentary. En este caso sí que es cierto que utilizar este género o este estilo de cámara a mí me ha molestado mucho, porque no lo saben utilizar. Es una excusa malísima para que 4 reporteros que de vez en cuando sabemos que están ahí, e incluso los protas de vez en cuando saben que están ahí, pues nos vayan explicando un poquito cómo va esta temática, cómo funciona estos exorcismos, cómo funciona lo de que te posea un dios y seas el medium de esa aldea, y cómo funciona un poquito todo esto. Es la excusa para contarnos el guión de la película. La excusa, una malísima excusa, la verdad que a mí me ha sacado de mis casillas, no tanto al principio, pero porque al principio parece como que son un poquito más cuidadosos, ¿no? Lo que dice Rotten, al principio parece que te presentan a los protagonistas por medio de entrevistas, ellos van contando su experiencia, su vida, todos estos rituales o esta tradición de que algunos dioses o diosas posean a determinados miembros de la familia para bien, y nos van explicando un poco por las costumbres y la cultura local, básicamente. Entonces aquí más o menos sí que se entiende y está bien traído ese formato del que presume la película, pero son 4 escenas del principio, el resto saca bastante de sus casillas y saca bastante al espectador de la película, sobre todo a mí, o por lo menos hablo de mí, que la verdad no me podía centrar porque había ángulos imposibles, en ningún momento te enteras de cuántos cámaras hay grabando, no exactamente, conforme pasa la película vas deduciendo que son unos 4 por lo menos, dependiendo de las perspectivas de las cámaras. Ya os digo, son planos que por mucho que justifiquen que es un reportaje que ha sido editado y cortado, hay planos que no sabes ni por dónde cogerlos, no sabes cómo estaba un cámara ahí, no lo has visto en la anterior toma. Por no hablar de que la mayor parte de los protagonistas de la película no tendrán ningún tipo de actuación con la cámara, y recordar que el cámara es una persona que está ahí literalmente, y que los protagonistas son conscientes de que esa cámara está ahí apuntándole a su nariz, y harán movimientos y harán gestos y cosas que pasarán totalmente desapercibidos de la cámara. Eso es lo raro, ¿no? Que ese protagonista no tenga ningún tipo de interacción con una persona que la tiene justo delante. Decir que esto, los primeros 20 minutos, no empezamos a perdonarlo porque nos recordó mucho a la película Noroi, ya sabéis, ese falso documental
japonés nos recordó muchísimo al estilo, pero pronto se fue perdiendo. ¿Qué ocurre? La primera hora de película nos irán contando cómo esta familia ha tenido un problema, ya que la persona que debía heredar a ese dios al parecer lo rechazó y lo heredó su hermana, la tía, la medium, la actriz llamada Sawane Utooma. Le digo el nombre de la actriz porque es maravillosa, sí. Una actriz que a mí me ha alucinado. En realidad todo el mundo de esta película me ha parecido increíble cómo actúan, aunque sé que es de las quejas que más gente ha tenido, las actuaciones. Aquí estoy totalmente en contra de eso. Creo que han sido las actuaciones absolutamente alucinantes, aunque la trama y el guión no los ha acompañado. Está claro, yo en eso tampoco tengo ningún problema. Con respecto a las interpretaciones, me han parecido fabulosas, fantásticas, algunas mejor que otras, pero vamos, sobre todo bien sopesadas a la hora de mostrar la película. Los personajes en sí también me han parecido interesantes, pero no tanto como quizás esperaba, sobre todo por el desenlace que le han dado un poco a nuestra protagonista, en principio principal, esta medium que encabeza la portada de la película. Nuestra otra protagonista será Nariuya Gulmongolpek, ¿vale? Esta actriz tailandesa que será una chica que nos recordará mucho a la película El exorcismo de Emily Rose o incluso a su verdadera película Requiem, en la que iremos viendo cómo se va transformando poco a poco esa posesión en algo que ella ya no puede controlar. Eso será sobre todo la primera hora 20 de película, que es lo que a más gente se le ha hecho cuesta arriba, cuesta arriba. A mí la verdad que tampoco me ha parecido tan lenta, me ha parecido pausada, eso sí, está claro, por eso precisamente me ha recordado Noroi, porque Noroi también dura un par de horas y se cuece a fuego lento, y en la primera hora o hora y pico de la película ocurren muy poquitas cosas muy sutiles y que dan poco ritmo a la película para luego sí que es verdad que enganchar un poquito más esa acción. Creo que la estructura un poco de Medium es parecida, esa hora y poquito, un poco más de ritmo pausado, pero vamos, a mí tampoco me ha molestado tanto. Ya os digo que me ha molestado bastante más un poco el guión de la historia, que me ha parecido un poco flojete, y sobre todo el formato mockumentary, que está ahí pues por decir que han hecho un formato mockumentary, por no hablar de la excusa de por qué siguen grabando y por qué están grabando determinadas escenas, que eso ya es totalmente inexplicable porque no tiene sentido. Pero si nos olvidamos del tema del mockumentary, si nos olvidamos de las malas lenguas de la gente que dice que es pesada, ¿qué os ha parecido a vosotros? Yo tengo que decir que tengo una opinión un poco bastante distinta a Síncope, ya que a mí me ha gustado muchísimo la película, desde el principio hasta el final. No me ha decaído en ningún momento, me ha enganchado completamente la historia, me ha gustado cómo ha ido evolucionando la historia, cómo la han llevado. Sobre todo lo peor, ya os digo, lo que más molesta es el tema de la cámara. No tiene ningún sentido, ninguno por ninguna parte, pero han conseguido que me sorprenda, han conseguido que esa hora en la que me van contando poco a poco cómo van convirtiendo a esa chica en algo que todavía no conocemos y cómo se van disolviendo los misterios que hay tras esa familia y tras estos conjuros o tras estas posesiones, tengan sentido dentro de lo que me han querido contar, incluso, como digo, me sorprendan con algunos personajes que no me esperaba que les ocurriera lo que les ocurre en la peli. A mí me ha parecido un bien, o sea, una película bien, un 6, la verdad que esperaba muchísimo más de ella, pensaba que, me descubriera un mundo, pero tengo que reconocer que me ha gustado mucho el tema un poco de las posesiones, del exorcismo, llevando al mundo real y a un mundo real de una cultura que prácticamente en Occidente pues nos toca bastante alejada y que quizás no conocemos tanto como deberíamos conocer en cierto sentido para haber apreciado ciertos detalles de la película que creo que no somos capaces quizás de ver, ¿no? Esos temas de los rituales, lo bien trabajados que están, lo bien expuestos que están, la buena fotografía que tiene, los buenos efectos. Creo que tiene buena intención la película, pero que por lo que sea, a nosotros como público más occidental quizás no nos ha podido llegar del todo. Le has puesto un 6, yo le voy a poner un 8, ya lo digo. A mí me ha gustado muchísimo y sé que más de uno, antes de irnos a la zona con spoilers, la va a comparar con The Wailing, una película coreana al extraño, una peli coreana que desde aquí nunca le hemos hecho un vídeo, aunque le hemos visto, porque realmente no nos dijo nada. Eso sí que nos pareció una película del montón, una película con un final horrible, eso también lo digo, pero lo que es el avance de la película no me pareció nada novedoso en el cine coreano. Hemos visto 1000 películas idénticas a esa e incluso mucho mejor llevadas. Entonces sí que es verdad que el parecido no lo he sabido ver yo a esta, porque en esta sí que he visto algo original dentro del cine tailandés. Si habéis visto cine tailandés, yo os aseguro que esta peli
os va a sorprender muchísimo. No es el típico cine tailandés cutre, no es el típico cine tailandés que utilizan al fantasma de pelo largo de turno para darte 4 sustos, y eso también ocurre mucho en Tailandia. Creo que innova mucho en el cine tailandés, dándole un toque de drama a un terror palpable que yo he visto durante toda la película. Está claro, yo también creo que el terror está bastante presente durante toda la película, dosificado, pero presente. Sí. Yo he visto, por supuesto, también cierto drama, pero no con tanto peso como quizás está centrado en el terror. Yo desde luego también animo a verla, independientemente de que me haya gustado más o menos, me ha decepcionado el formato, ¿no? Creo que es relativamente novedosa esta película, y más viniendo del país que viene, así que yo también animo a verla, porque creo que hay gente que le puede llegar, le puede marcar, y tiene cierto aire de frescura, pues porque no es la típica película de posesiones, aunque sí. Pero vamos a hablar un momento del final, vamos a irnos a la parte con spoilers, vamos a explicar todo lo que mucha gente quizá pues no entendió de la película, sobre todo por los parecidos en los putos nombres. A ver, vamos a hablar un momento de que quizá no entendisteis qué ocurrió aquí con Bayan, por qué la medium es la tía y no la hija, por qué la que tuvo el problema de la posesión fue la hija o la sobrina de la medium. Aquí hay un jaleo de familias, además de que nuestra medium se llama Nim y nuestra poseída se llama Min. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué esa decisión? O sea, hubo algún momento de la reflexión posterior de ver la película en la que pensé que quizás no había entendido algo y que los nombres tenían relación, que ellas dos eran la misma persona. O sea, le quise buscar como una explicación que no había, simplemente por el tema de que me rayé muchísimo con el parecido de los nombres. No entiendo esa decisión. Vamos a ello. A ver, el dios Bayan una vez tenía poseída a la madre de toda esta familia, de la familia de Nim, a la familia de Noli, a toda la familia de la gente de mediana edad, ¿vale? Una vez muere la madre, el dios decide a quién posee, pero se supone que poseerá a la hija más mayor, a la hija, digamos, primogénita, pero decide que no, porque lo rechaza, ella lo rechaza. Porque ella lo rechaza, ella no quiere ser la medium, ella no quiere recibir a ese espíritu, e incluso se hace del cristianismo. Así que el espíritu, al parecer, decide poseer a nuestra amiga Nim. Esto es algo que nos explican en la película, de que al parecer el dios directamente eligió a Nim, pero posteriormente en la película descubrimos que en realidad ese rechazo del dios fue provocado haciendo que el dios eligiera a su hermana. No fue algo que el dios decidiera por sí solo, sino que la madre, que era la que debía ser poseída, lo engañó. ¿Qué ocurre? Al haberlo engañado, tiene que castigarla. Una, por no haber aceptado su destino, y dos, por engañarle. Así que lo que hará será putear a su hija, hacer que su hija sea como un habitáculo para miles de espíritus. Vamos, lo que hace este dios Bayan, tan bueno y tan gentil que ha sido con nuestra protagonista Nim durante un montón de años, lo que hace es esperarse 20 para vengarse del cuerpo que le rechazó en un primer lugar. Algo que, bueno, pues tampoco le encuentro mucha sustancia, mucha amiga, y de ahí mi queja de que el guión sea un poquito flojete. Porque en ese momento Bayan es cuando se enfada y decide cobrar justicia o vengarse de ese rechazo? ¿No hubiese tenido más sentido que lo hiciera en el momento, que la castigara durante unos cuantos años? ¿O el dios simplemente se esperó a que ella tuviese una hija y vengarse utilizando a esa hija, que es lo que parece que nos cuenta la película? Se supone que también la hija ha estado haciendo rituales en su habitación, ha estado haciendo cosas, lo que ha hecho que el dios Bayan se entere de toda la movida, y es el que cuando decide vengarse de toda la situación familiar. El exorcismo, aquí vemos cómo le hacen el exorcismo a la madre, mientras a la amiga Min la tiene encerrada en una habitación con un montón de mantras que la tienen encerrada allí. ¿Qué ocurre? Que como es un demonio, es un diablo, es un montón de espíritus engañosos, pues consigue engañar a una de sus tías para que le abra la puerta haciendo lo del bebé. Ahí es donde se rompe el ritual, ahí es donde ya se lía parda, y este espíritu consigue poseer a todas las personas religiosas de esa aldea para que se conviertan en una especie de siervos. Llámale zombies, llámale siervos. Siervos, que no estamos con temas de canibalismo, vamos a llamarle espíritus malignos. Me gustó mucho el rollo de quién es el espíritu, ¿no? Porque no es un demonio como podían haber hecho vagamente Belcebú, llamarle así como simplemente les llama, sino que simplemente se ocurrió algo un poquito más místico, ¿no? Algo un poco más tradicional, más cultural de la zona. Por eso me cuadra mucho que sea una película tailandesa tan contextualizada en sus formas de vida
vida y en sus estilos de vida, porque este dios eran varios dioses resentidos. ¿Cuáles? Da igual, el dios de la vegetación, el dios del agua, el dios de los árboles, el que sea, simplemente eran dioses muy resentidos por ese rechazo por el que le ofendieron. Y por último, yo comentar, ya que estamos con spoiler, las escenas donde los demonios atacaban a los cámaras, es lo que me molestaba, porque atacaban al cámara y entre que a veces los esquivaban, a veces atacaban al cámara y de golpe los ponían en otro cámara casualmente que estaba ahí y cada vez había más gente grabando, entre que veía cómo se comían a sus compañeros y seguían ahí como... Tú seguías grabando en primer plano, pero... Sigo grabando. Asústate o coge la cámara e intenta matar al poseído para no sé, para que liberen a tu compañero. Inténtalo al menos, aunque estés asustado, aunque estés pasmado de miedo, pero intenta hacer algo. La verdad que esa actitud del cámara simplemente para grabar me ha sacado de mis casillas y me ha bajado mucho el rollo y la tensión y ese terror que tendría que haber visto en la segunda mitad, que no le he podido sentir por ese formato tan mal hecho. Y algo que no me ha gustado es que nos maten a Nim. O sea, ¿para qué me matéis a la mejor actriz de toda la película? Y encima a media hora casi de acabarse. ¿Para qué me la matáis? Y luego me enseñáis una escena de un trocito de entrevista que no pudimos ver durante la peli donde ella realmente estaba asustada, tal. Me ha gustado eso, no digo que no, pero... parece que ella ya ha perdido como la fe o duda si realmente toda su vida le ha acompañado ese dios Bayan, ¿no? Sí. Creo que hay mucha simbología en esta película que quizás se nos escapa. Porque también está la escena esa donde el dios Bayan, la figura del dios Bayan está decapitado, la sobrina ha soñado con esa decapitación de un señor. La sobrina ha soñado con todo. Con todo, la verdad que todo el sueño que dice la sobrina al principio de la película, todas las cosas se van más o menos cumpliendo, y por si ha quedado alguna duda, la sobrina, Min, no estaba poseída por el dios Bayan. No era la herencia que iban a cobrar, ¿eh? La cosa es que la película también critica el fanatismo religioso, también critica el hecho de cómo la fe puede corromperles hasta el punto de que tienen que creer en ello ciegamente a riesgo de perderlo todo. Aún así, está muy bien en detalle que la amiga Nim, la amiga medium, comenta de que si alguien tiene un cáncer lo manda al médico, no lo cuida ella. Eso está bien, porque sí que es cierto que en estas aldeas los curanderos, estas cosas sí que han ido un poquito evolucionando con el tiempo. Dicho esto, no quiero que añadir nada más. No, poneros en la caja de comentarios un poco qué os ha parecido, qué habéis entendido, si la historia os pareció un poco liosa, como me pareció a mí. A mí no, yo es que o poco clara, o quizás, no sé, en realidad es un guión muy simple, pero lo encontré un poco como entremezclado, un poco confuso, no sé cómo decirlo. Algo raro me ha parecido con el guión en sí. Y dicho esto, pues muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, a los miembros, a los Patreons, a los nuevos suscriptores de siempre, a ti 5P. Como siempre, a ti Rotten. Y una cosa más, quiero añadir que no lo he dicho en la parte con spoiler, pero tiene unas cuantas escenas, la verdad, que son bastante turbadoras, ¿eh? Me jodas, claro. Tiene unas cuantas escenitas, sobre todo la mayoría de ellas protagonizadas por la sobrina Min, que al principio son simplemente detallitos de ese cambio de actitud que va teniendo, de comportamiento infantil, esa escena ahí en el Chiquipar, en ese parque de diversión con los niños, cómo los empuja. Eso es solo el inicio de lo que se va a ir convirtiendo y la maldad que va a sacar, ¿no? En la oficina. Sí, la verdad que tiene muchas escenas que sí que es verdad que turban un poquito y que están bien hechas, están hechas con gusto y con elegancia. Incluso el ritual del exorcismo, que tanto de mis casillas me ha sacado con la cámara, la verdad que también creo que el escenario montado, el atrecho y cómo está hecho el ritual, 8 días de preparación o 7 días de preparación, tiene bastante sentido quizás con la realidad. Por eso le he puesto un 8. Así que en ese sentido creo que la película sí que no está hecha a desgana ni por hacer, sino bastante bien documentada. Así que vosotros mismos os dejáis en los comentarios vuestra opinión si hacéis spoiler gigante, y si no, pues lo que os dé la gana. Dicho esto, muchas gracias, nos vemos en la siguiente. Venga, Gur. Y además de con tu like y suscripción, te recuerdo que siempre puedes pudrir tu mente un poquito más, ya sea con la membresía de YouTube o con nuestro Patreon, con el cual podrás ver los vídeos antes que los demás, además de acceder a nuestro Telegram privado, donde la congregación podrida te dará una bienvenida que ni te esperas. Y siempre recordarte que en la descripción te dejamos enlaces a descuentos en diferentes lugares, ya sea de ropa, merchandising o incluso de videojuegos.